Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. A veces de tanto verlos, de tanto vivirlos, de tanto caminarlos, pensamos que los barrios no se están transformando, no están cambiando, y es todo lo contrario. Los invitamos para que nos acompañen en el programa de hoy. Vamos a hablar sobre este libro. Es una coordinación del doctor Arturo Gutiérrez del Ángel y se denomina Cultura y Sociedad en los Barrios de San Luis Potosí. Acompáñenos para platicar precisamente de una antropología de la percepción y los espacios urbanos en los barrios de nuestra entidad. Comenzamos, bienvenidos. Cultura y Sociedad en los Barrios de San Luis Potosí es un libro que muestra cómo los 7 barrios del municipio se han ido transformando en grados y formas diversas, abordando en 2 sentidos las problemáticas que estos cambios han generado. Por un lado, el histórico, que observa cómo se han consolidado, transfigurado y evolucionado, y la visión antropológica, que mide la percepción social de los habitantes de estos espacios. Esta obra, coordinada por el doctor Arturo Gutiérrez del Ángel, investigador del Colsan, rescata y analiza la vida cotidiana y dinámica de los barrios, sus fiestas, rituales, leyendas, ferias y forma de concebir dichos espacios. También recoge las preocupaciones que aquejan a sus habitantes, como la violencia y criminalidad. Para conocer más sobre esta investigación, puedes adquirir el libro en la página del Fondo Editorial del Colsan. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de una obra que está circulando recientemente y bueno, pues tenemos a algunos de quienes participaron en la creación precisamente de este libro, Cultura y Sociedad en los Barrios de San Luis Potosí, una antropología de la percepción y los espacios urbanos. Y aquí el doctor Arturo Gutiérrez del Ángel, quien fue coordinador de esta obra, ya tiene varios antecedentes, digamos, de trabajar precisamente en los barrios. Y bueno, pues vamos a saludar a quienes nos acompañan en esta tarde. Nos acompaña la doctora Paola Garnica, quien es también académica del programa de estudios antropológicos del Colegio de San Luis. Bienvenida, Paola. Gracias, hola, ¿qué tal? Arturo Gutiérrez del Ángel, a quien ya mencionaba, también de este mismo programa. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues no es del programa de estudios antropológicos, pero ya saben que es invitadazo de acá, ya es cliente frecuente, el doctor Jorge Morán. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Que también, bueno, pues tiene una serie de formaciones, ustedes lo saben, ya lo hemos platicado, que lo involucran en muchos temas de las ciencias sociales. Originalmente, digamos, está desde el programa de agua, pero, bueno, pues también es sociólogo y desastrólogo y muchas cosas más. Ya no le voy a decir cómo le dicen acá los cuates, pero bueno, ayer me dijeron, por cierto, cómo le decían, pero bueno. Platícanos, Arturo, este libro cuenta con varias colaboraciones y se observan algunos fenómenos desde la antropología, desde la sociología, pero también de la política pública, según yo, en torno a lo que ocurre en los barrios. ¿Por qué se llama una antropología de la percepción y los espacios urbanos? Este libro surge de una investigación que hicimos de un proyecto mayor, junto con un documental que se llama Y del barrio no me voy. Fue financiado por un fideicomiso que dio el Colegio de San Luis para proyectos del Estado. Y a partir de ahí reunimos estudiantes y académicos, un conjunto de materiales, hicimos trabajo de campo, fuimos a conocer los barrios, a entrevistar a las personas que viven ahí, y de ahí nos dimos cuenta los males que había en los barrios, lo que la gente esperaba de los gobiernos para mejorar estos barrios, y de ahí hicimos algunas propuestas de política pública sobre las mejoras de estos lugares, ¿no? Y creo que si bien no se han activado todas, sí de repente se han tomado en cuenta algunas posturas políticas o sociales que tomamos en este trabajo.
Paola, tú colaboraste también en este libro. Cuéntanos del capítulo que te correspondió, de qué va, cómo se llama y a qué se refiere. Sí, bueno, yo fui la última en incorporarme al proyecto, ¿no? Entré un poco más tarde, ¿ya? Yo venía de hacer un estudio en la Ciudad de México, en megaciudades, ¿no? Entonces mi capítulo es más bien teórico, muy teórico, ¿no? Y bueno, se llama Trayectorias Cruzadas, hacia una antropología de la ciudad. Y lo que hago ahí es hacer una revisión de algunos, de muchos estudios de antropología urbana y de cómo normalmente se han estudiado comunidades como aisladas dentro de la ciudad. Entonces, bueno, no solo yo, sino que otros autores también plantean eso, ¿no? Que al final tenemos una antropología en la ciudad y no una antropología de la ciudad. Pero ¿qué implica una antropología de la ciudad, no? Implica ver o cómo podemos estudiar una mega ciudad de manera antropológica cuando la antropología se ha dedicado como a comunidades muy particulares y así. Pero bueno, la ciudad también tiene su propia sociabilidad y lo que yo planteo es justo el estudio de trayectorias, ¿no? Como una unidad de análisis, como una forma de ver qué pasa o cómo cambia la ciudad con el encuentro con el otro dentro de la ciudad misma, porque una ciudad se compone de migrantes, ¿no? Una ciudad empezó por ser de migrantes, ¿no? Entonces parto desde ahí y ya hago esa revisión y pues propongo esa parte del encuentro. Estos estudios de trayectoria, ¿cómo son? A ver, cuéntanos. Un ejemplo. Bueno, en mi caso, yo lo hice en un tianguis en la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, planteo al tianguis como una especie de laboratorio de encuentros, ¿no? En el tianguis se convergen periódicamente, no es nada más de una sola vez, sino que son varias veces por años, ¿no? Los vendedores con los vecinos, pero estos vendedores se mueven, su vida es alrededor de las colonias, ¿no? De diferentes colonias de la Ciudad de México, ¿no? Y cuando digo diferentes colonias significa también de clase diferente, de bagajes diferentes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo negocian ellos? ¿Cuáles son los conflictos, no? Porque estas personas, pues han visto generaciones pasar de gente, ¿no? Entonces no es nada más algo como turístico, digámoslo así, sino es algo que es por años. Y luego también la gente que llega al tianguis obtiene información de la ciudad también, ¿no? Muchas veces los tianguis son entradas o lugares de entradas laborales para los nuevos integrantes de una ciudad, los nuevos migrantes. También por ahí funciona un poco el tianguis como un punto de encuentro y además ahí no requieres papeles, ¿no? No requieres una experiencia laboral previa, ¿no? Es más accesible y empiezan por ahí. Yo documenté varios casos de eso, ¿no? Que empiezan por ser cargadores, ¿no? Y luego ya encuentran otros empleos o se van para otros lados. Y se van quedando. Y se quedan en la ciudad. En esas comunidades, ¿no? Y van formando parte de todo eso, ¿no? El doctor Jorge Morán escribió un artículo que se llama Una aproximación a la relación entre el modelo de urbanización y la desarticulación del barrio en la ciudad de San Luis Potosí. Cuéntanos, ¿de qué se trata? ¿En cuál barrio? Con una experiencia como si llevara aquí desde el día 1 que nació. No es cierto. No, bueno, es digamos, la autoridad que les da el ser esta formación que tienen de científicos sociales. ¿En qué barrio te metiste? Cuéntanos. Bueno, es el mismo caso de Paola. Es un texto que tiene más una estructura o está pensado desde una concepción teórica y forma parte yo diría que es como una especie de esa trilogía que construí con Tensiones o Metamorfosis, porque que son otros libros. Son otros libros que recuperan también parte de lo que las observaciones, las entrevistas me han permitido entender. Cuando escuchaba el proyecto de Arturo en los seminarios que se hacían, empezaron a surgirme a mí algunas ideas de lo que había yo leído con la Escuela de Ecologista de Chicago, ¿no? La Escuela de Ecologista de Chicago empieza a preocuparse en los años 1930, sobre la llegada de nuevos migrantes a Chicago y cómo estaba reconfigurando las dinámicas. Y entonces cuando yo escuchaba lo que decían de San Luis, decía, es que eso pasó ya en Chicago, ¿no? Y esa es la idea de
ver cómo este modelo que se pensó en aquellos momentos para una ciudad como Chicago en un siglo diferente, pues estaba repitiéndose, ¿no? Muchos historiadores dicen que la historia se repite, es cíclica, y desde mi perspectiva esa es la aproximación que le doy a este texto. Son varios los autores, son varios los artículos, las temáticas, hay estudiantes, egresados del Colegio de San Luis y de otras instituciones, incluso de la Universidad Autónoma. Ya nos platicará en el siguiente bloque qué más se puede encontrar en este libro y cuál es la importancia de voltear a ver justamente qué está ocurriendo en los barrios o en la ciudad de San Luis Potosí capital, pero en el resto quizá de las ciudades, quizá estemos todavía a tiempo de voltear a ver qué está ocurriendo en Río Verde, en Matehuala, Ciudad Valles, Tamazunchale, en fin, esta reconfiguración que se lleva a cabo día a día de la realidad social, cultural, territorial, influida por un montón de fenómenos, no simplemente en este 2023 el tema del agua, cómo el agua, el realito, en fin, cómo nos está transformando quizá de a poco y sin darnos mucha cuenta lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en términos sociales en San Luis Potosí. Hacemos una pausa y regresamos para seguir charlando con nuestros invitados en torno a este libro que se ha presentado recientemente, Cultura y Sociedad en los Barrios de San Luis Potosí. Continuamos. Ahorita vamos a regresar un poco con lo que nos decía hacia el final del bloque el doctor Jorge Morán, porque creo que estos dos libros que anteceden y que mencionaste muy de pasadita, obligan a hacer pues a traer al tema, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con la instalación quizá de las armadoras, de la industria manufacturera, en fin? Pero antes, bueno, vamos un poco entendiendo qué se entiende por barrio. Tú que los has estudiado desde hace ya varios años, particularmente en San Luis Potosí, ¿cómo los has encontrado? ¿Cómo se tipifican los barrios? Bueno, en realidad es una categoría jurídica la de los barrios. Nosotros no entramos dentro de estas categorías jurídicas o su construcción histórica, sino más bien vemos las relaciones, ¿no?, que existen en cada uno de los barrios, y podríamos decir que si algo constituye un barrio, es la identidad del barrio. Es decir, yo soy de San Miguelito, o yo soy de San José, de Tlaxcala, o yo soy del Saucito. ¿Por qué el Saucito no es un barrio? Pues porque no se constituyó jurídicamente como tal. Pero también, y ahí está el artículo de Madrigal, de David Madrigal, en San Luis había por lo menos 25 barrios, que los otros barrios se los fueron comiendo, por decirlo de alguna manera, y terminaron en 7 barrios reconocidos, ¿sí? Pero eso quiere decir, lo que indica es que es muy movible las identidades de los barrios también, pero se construyen históricamente por una iglesia, por un santo, etcétera, etcétera. El Saucito, a mí no me cabe duda que tiene todas las características de un barrio, pero no tiene la apelación jurídica, tal vez porque no entra dentro de la cervecería 7 barrios, ¿verdad? Porque creo que justo en este artículo que pueden encontrar ustedes del doctor David Madrigal, que se denomina Ciudad y Barrios Antiguos, apuntes para una antropología de la percepción del espacio urbano central de San Luis Potosí, tiene que ver con esta concepción histórica que San Luis se fundó con solo 7 barrios. Y se ha ido encontrando que no precisamente, y entonces, por ejemplo, hay unos que reclaman como esta categoría, aunque jurídicamente no, o históricamente no se les haya reconocido, pero que antropológicamente sí tendrían todas estas características, ¿no? A lo mejor el barrio de San Juan de Guadalupe no es de los fundacionales, pero ha tenido una participación importantísima en el desarrollo de San Luis. El caso del Saucito, que es más una fracción, porque legalmente así se le reconoció en los últimos años. ¿Es posible que se reconozcan los habitantes de un lugar, Paola, con este legado inmaterial o con este patrimonio intangible como un barrio? Yo creo que sí, pero más bien, bueno, es que estos términos también de dónde vienen, ¿no? ¿De dónde vienen? Estamos no sé. hablando de afuera, estamos hablando de adentro, ¿no? Pero si hablas desde adentro, o sea, la gente lo que va a hacer, por ejemplo, en el caso del Saucito, ¿no? Es
pues tratar de echar mano de lo que pueda para preservar su identidad, ¿no? Y su forma de vida. Y si esto significa hacer un barrio, porque el barrio reúne las características de que hay una tradición, hay 200 años de historia, hay un arraigo, hay un sentido de pertenencia, lo va a agarrar. Ahora, que jurídicamente alguien diga, bueno, este es un barrio o no, pues habría que sopesar ahí qué tan válido es para ellos, ¿no? En ese sentido. Entonces, donde hay que buscar, y lo digo desde mi disciplina, ¿no? Es que ellos cómo se definen, ¿no? Cómo se configuran ellos, cómo se autodefinen, ¿no? Pero yo creo que como está ocurriendo, por ejemplo, en el caso particular del Saucito, como está ocurriendo, ellos andan buscando ese reconocimiento, porque al final de cuentas los nombres y los conceptos así es por reconocimiento, porque hay una invisibilización de algo, ¿no? Y esa es una forma de visibilizar. Un nombre es una forma de visibilizar algo, ¿no? Y ellos es lo que quieren, que visibilicen esa historia, ese arraigo, esa vida cotidiana que tienen, ¿no? Alrededor de esta fiesta, de este santo, ¿no? Y también la herencia, porque eso se hereda además, ¿no? Esas tradiciones, estar en la mayordomía, etcétera, son generacionales, ¿no? Cuéntanos un poco, Arturo, sobre este documental que hiciste y del barrio No Me Voy. Recupéranos, recuérdanos de qué se trató. Bueno, este documental, más que nada son entrevistas sobre las problemáticas que hay en los diferentes barrios, ¿sí? Lo que nos interesaba manifestar aquí es cómo la gente tiene el apego a su barrio, y cómo la gente ama el lugar donde nació, creció y ha reproducido durante varias generaciones. El ombligo. El ombligo, que si lo enterraron ahí, todo esto. Ahora, los desarrollos urbanos actuales son muy agresivos en contra de esta forma de ser, ¿no? Y están fracturando bastante estas identidades por crear carreteras, por crear supermercados, por cambiar un tipo de lógica que se apegaba a un criterio mucho más, digamos, colonial, ¿sí? Con patrones arquitectónicos que vienen incluso desde los mismos árabes, ¿no? Como las casas, como las haciendas que vemos hoy en día, y se cambia por un patrón que en el documental le llamamos el modelo Los Ángeles, ¿no? Los Ángeles porque es un tipo de modelo que está hecho para los carros, para transportarte en vehículo, ¿sí? Y no para ir a pie, no para caminar, ¿sí? Uno se puede ir aquí a Chapultepec si quieres, y si sales vivo, bueno, ya es ventaja, pero no está hecho para caminar, en realidad tienes que irte de un lado así bien pegadito y te pican los nopales de este lado, ¿no? En la avenida Chapultepec. Sí, avenida Chapultepec, no hay árboles, o sea, camina a las 3 de la tarde, el sol te quema. Es decir, está pensado para los carros, pero no está pensado para las personas. ¿Cruzarse esa calle? Cruzar también no está hecha para peatones. No te desafío a cruzar esa calle. Exactamente. Doctor Jorge Morán, ¿todo desarrollo es malo? Pareciera un poco que estamos escuchando gente que se opone y se opone y se opone. ¿Todo desarrollo es malo? Porque la vida es desarrollo y la vida es cambio. ¿Qué nos dices? Bueno, no sé si sea malo. Finalmente, un poco recuperando ciertas ideas que he escuchado tanto de Paola como de Arturo, tenemos que entender también a las personas. Las personas construyen los espacios, o sea, los espacios no pueden concebirse sin las personas que van a usar ese espacio, ¿no? Y lo que contiene físicamente el espacio, la forma en cómo se organiza, va a influir en la forma en cómo se comportan las personas. Y esas personas, en la forma en cómo se apropien del espacio, le van a dar una funcionalidad. Entonces, pensar al espacio separado de las personas es un grave error, ¿no? Es una relación que está muy determinada entre ellos, y eso te explica muchas dinámicas, deterioro de los espacios, las funciones, qué tanto te apropias o no de un lugar. Entonces,
finalmente las dinámicas de cada comunidad, de cada espacio, de cada estado, te van a dar una respuesta diferente. Si es bueno en algunos casos o en otro es malo. Yo lo que te diría es que lo que estamos viendo en muchas partes es que se está dando lo que le llaman en muchos espacios, un mosaico paisajístico en donde hay una sobreposición de ciertos elementos en donde conviven, voy a poner el ejemplo de la Plaza de las Tres Culturas, ¿no? 3 momentos en el tiempo y coexisten. Entonces, ¿por qué pelearse cuando finalmente el espacio se puede compartir entre diferentes momentos y diferentes personas? Creo que a lo mejor la pregunta debería ser cómo debería ser ese desarrollo, ¿no? Quizá incorporando estas consultas, estas consideraciones de la población, en fin, eso lo va a preguntar a nuestros expertos regresando de la pausa. Recuerden que el programa lo estrenamos hoy martes aquí a través de 9TV y ya mañana miércoles está disponible en el canal de YouTube del Colegio de San Luis. Continuamos. Entre cascadas y biznagas, el paisaje de San Luis Potosí. San Luis Potosí es un estado con una situación ambiental peculiar. Esto se debe a su ubicación en el centro norte del país, en la frontera de la diversidad de América, ya que su territorio está atravesado por las formaciones montañosas de la Sierra Madre Oriental. La sierra tiene distintas altitudes. La más baja está hacia el este y la más alta hacia el oeste, lo que hace que el territorio potosino semeje una escalera que se extiende desde la Huasteca hasta el altiplano. Esta variación en las altitudes propicia una diversidad en el ambiente. Por ello, San Luis Potosí, en solo 65,000 kilómetros cuadrados, alberga paisajes tropicales de majestuosas cascadas y una excepcional riqueza de biznagas en sus paisajes desérticos. Sin embargo, su diversidad está amenazada por eventos naturales y humanos, como los actuales usos del suelo, siendo estos los que provocan deforestación, desertificación, alteración del ciclo del agua y pérdida de la diversidad biológica. Además, al ser los paisajes cada vez menos silvestres, la vulnerabilidad de la población rural y urbana es mayor ante cambios climáticos, enfermedades, la carencia de agua y alimentos. Es por ello que un equipo de expertos ha llevado a cabo un estudio y diagnóstico sobre la situación actual del ambiente natural y transformado del estado de San Luis Potosí. Esto con el propósito de construir un escenario que recupere el potencial natural de regeneración de los paisajes, proponiendo fórmulas para su manejo y para enriquecer la agenda de investigación científica en el estado. Si quieres conocer más, entra a www.proyectopatrimonioslp.mx. Ya decíamos hace unos momentos, preguntábamos si es malo el desarrollo porque encontramos todas estas oposiciones, pero más bien creo que la pregunta de fondo va más allá. ¿Por qué encontramos estas oposiciones? Quizá porque no hubo estas consultas, estas consideraciones de todas las partes involucradas. ¿Sería más bien hacia allá, Arturo, preguntar? Sí, mira, yo creo que ha habido formas y formas de construir. Hay una forma, a lo que le llamaron moderna de construir, que es tirar, destruir y rehacer, ¿no? Según un modelo de desarrollo que parte de los años 30, que es el desarrollo del auto. Nuevamente vamos a esta idea, sobre todo una idea muy de Estados Unidos, ¿no? Que se adoptó casi en toda Latinoamérica. Esto nos ha llevado a una destrucción muy fuerte de las ciudades, de su ecología, y no hay manera de recuperar eso si no se trata de revertir también con unas categorías arquitectónicas, ¿sí? de desarrollo urbano. Y esto implica disminuir definitivamente la locomoción a través de la máquina de gasolina, de petróleo. A mí me parece que una ciudad debe desarrollarse hoy hacia el futuro, como se decía hace rato, en términos de sus habitantes y una forma de moverse mucho más democrática, que es invertir en transportes públicos y en ciclovías. Es decir, una forma muy fácil de transportarse que es ecológica son las ciclovías, y yo veo que no hay mucho acento sobre eso.
Quisiera regresar al tema ahora sí de este libro, Metamorfosis. ¿Te sabes el nombre completo? Porque está muy largo, pero bueno, hablaba sobre, ¿te lo sabes? Para no meterte en aprietos. Metamorfosis del espacio urbano en San Luis Potosí ante la llegada de la industria automotriz. Justo ese es el contexto que quería que pusiera sobre la mesa. La transformación de San Luis Potosí, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? A partir de la instalación de estas grandes armadoras que sí trajeron otro tanto de pequeñas empresas que le suministran y que abrieron la mano de obra a la industria manufacturera de una manera exponencial en San Luis Potosí. ¿Cómo se está transformando? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los riesgos? Porque hay fenómenos que ocurrieron ya en otras ciudades en donde, por ejemplo, el suelo de sus centros históricos se volvió carísimo y hay algunas versiones que dicen que capitales extranjeros están apropiando estas fincas históricas. A ver, ¿realmente está pasando esto? ¿Qué está ocurriendo en San Luis? Bueno, entiendo que en San Luis hay un proceso de gentrificación en proceso, ¿no? Es esta idea de cómo llegan personas con alto poder adquisitivo, compran fincas, las reajustan, las reacomodan, manteniendo ciertas características de esos espacios, y eso va encareciendo, expulsando a los habitantes originales, ¿no? Gentrificación se le llama ese fenómeno, y que dicen que está ocurriendo en San Luis porque algunos altos ejecutivos de las empresas alemanas o canadienses o estadounidenses estarían comprando algunas de estas fincas en el centro histórico. Mira, yo la experiencia personal es que en el caso de San Luis no lo he visto como se ve, por ejemplo, en Oaxaca o en otros. San Miguel de Allende. En San Miguel de Allende, donde sí hay, incluso los precios ya son en dólares, o sea, ni siquiera ya es. La economía local, unos tacos te los cotizan en dólares, unos hot dogs carísimos. En el caso de San Luis, lo que he podido yo observar es, lo que se ha hecho es este modelo que dice Arturo, de construir unidades habitacionales fuera de la parte central, porque también es un modelo aspiracional, ¿no? Lo que pasa con esta idea de tú vives en una cerrada, tienes una mejor posición económica, y eso es un tema aspiracional en muchos sentidos. Y eso es lo que vemos, o lo que yo he percibido en San Luis Potosí, de ahí que tengas tantos desarrollos inmobiliarios, porque la gran pregunta es, ¿realmente se requiere tanta vivienda? Yo creo que no, o sea, yo creo que hay una sobreoferta de vivienda a partir de una especulación, pero es a partir precisamente de la llegada de inversiones, en donde vienen gente del interior, de otras municipios, localidades, de otros estados, ¿no? De otros la estados. Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, a generar dinámicas que van alterando la propia dinámica local, pero a eso le sumas. Mira, aquí tenemos inversiones de Corea, de Japón, de Italia, de Francia, de Alemania, de la India. Todo eso es generar adecuaciones para que esas personas que lleguen se sientan cómodas, se sientan que puedan desarrollarse. Y eso implica muchos cambios que no está pensado en la lógica, en la dinámica de las personas de San Luis, sino en un contexto más global. Y eso va a cambiar y va transformando muchas de las cosas, que es lo que se expone acá, porque no solamente estás cambiando patrones de edificación, ya la edificación tiene que ser así, ya no tiene que ser así. La forma de apropiación del espacio, los espacios públicos cero, tienen que ser malls, centros comerciales, para que vayas ahí a reproducir. Lo mismo vaya un coreano que un canadiense, que un alemán. Y es un rompimiento con esa apropiación de esos espacios incluso naturales, ¿no? Donde pues antes te ibas a la presa San José, ¿no? A convivir. No, ahora te tienes que ir al mall porque es como lo que es estar dentro de ciertas dinámicas culturales. Vas cambiando el medio ambiente y vas transformando también la forma en cómo las personas se relacionan. Y todo eso tiene implicaciones. Por ejemplo, lo que vemos es cómo con esta expansión también de la ciudad vas cambiando los usos de suelo. Entonces la agricultura que llegó a haber aquí ya no existe. Se fue a una parte de Soledad, en una parte de Mezquitic, en una parte de Hualulco, pero ya no hay ese espacio. Entonces, esos pequeños espacios cada vez se van a ir o extinguiendo o moviendo otros espacios, cambiando el matorral, cambiando las partes de las serranías. Entonces, tiene muchas implicaciones que va a repercutir en términos de seguridad, en términos de medio ambiente, en términos de agua, en términos de contaminación, y todo eso es lo que estamos experimentando.
¿Qué otros impactos, Paola, observas tú con esta llegada de las armadoras y de la gente de todos lados? Yo lo veía hace algunos años en las escuelas de mis hijos, ¿no? En el kinder, en la primaria, donde de pronto en una reunión ahí de mamás éramos 2 potosinas y el resto eran de otros lados. Sí, de la Ciudad de México, pero de Tamaulipas y de Coahuila y de Michoacán, y había de un montón de lados, ¿no? Y lo que ellas buscaban, por ejemplo, era una escuela laica, y los potosinos, pues, acostumbrados a sus colegios católicos, no sé, creo que esos ya son unos cambios culturales que estaremos viendo o estamos viviendo. Sí, sí, y yo, o sea, ahorita escuchando también a Jorge y toda la plática, no es tanto una resistencia al cambio per se, sino el asunto es cómo está cambiando, ¿no? Creo que la pregunta clave ahí es cómo y para quién, ¿no? ¿Cómo y para quién? Porque no se, o sea, los humanos hemos estado moviéndonos todo el tiempo, durante toda nuestra historia, nuestra existencia, sí, ¿no? Eso no es nada programa, nuevo. ¿no? Bien decías, está hecho de migraciones. Ajá, sí, eso no es nada nuevo, ¿no? O sea, nos vamos a tener que enfrentar con alguien que viene siempre, todo el tiempo, ¿no? Pero el asunto es cómo viene. Entonces, todo esto que describía Jorge es una forma muy homogénea de venir, ¿ya? Es una forma, o sea, ya es como, es una lógica, y esa también es otra pregunta sobre el cambio, ¿no? ¿Cuál es la lógica de este cambio, ¿no? ¿Y qué trae consigo, ¿no? Entonces, me parece que ahí es donde hay que estar, porque no se trata de oponerse al cambio. No se trata de eso, o de ser muy tradicional, o puede ser, ¿no? Pero las preguntas son ¿por qué, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué hay? ¿Cuál es la idea atrás de eso? Y la idea atrás de lo que describía Jorge con las automotrices en particular, por ejemplo, pues es ya una forma muy prefabricada de vida que viene porque hay un capital muy grande a imponer. Sí, porque es imposición, porque no puede, o sea, para luchar contra eso, como lo vemos en el caso de Saucito, por ejemplo, no y en otros casos, hay que hacer una organización, hay que poner dinero, o sea, frente a capitales más grandes, ¿no? Ahí hay una desigualdad, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, cuando hay una desigualdad así, es imposición, porque tienes el capital, ellos tienen capital que tú no tienes como para, espera, ¿no? Vamos a pensar esto un poco, ¿no? Entonces me parece que va más bien eso, ¿no? No se trata de ser, no queremos, no es eso, sino cómo, ¿no? ¿Cómo viene, por qué, ¿no? ¿para qué? ¿Cómo, por qué, para qué? Y bueno, si tú eres católica y yo no, pues está bien, ¿no? Nos podemos seguir platicando, hay espacios para todos, ¿no? También, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso del tianguis, ahorita se me vino a la cabeza, en Brasil lo que hacen es poner un cartel en cada colonia donde dicen, los días de tianguis son miércoles de no sé qué a no sé qué hora. ¿Por qué no estamos haciendo eso en México? No lo sé. Eso, o sea, nada más poner un cartel es un reconocimiento de una forma de comercio diferente a la del súper y así, ¿no? A la del... ¿no? Para que se sigan respetando ese tipo de intercambios. Es como una forma de aproximarse a una convivencia y a un compartir espacio y comercio y tipos de comercio, ¿no? Pero aquí no se da, y lleva años, o sea, siglos, los tianguis llevan siglos y ha sido un problema muy fuerte en la Ciudad de México, en todos lados, ¿no? Que el espacio, que no sé qué. Y no se hace, ¿no? Seguimos platicando ahorita de los tianguis y de muchos otros impactos que tienen sin duda las ciudades con todas estas transformaciones y dinámicas prácticamente inevitables. Hacemos una pausa y regresamos para el último bloque y despedir el programa.
Hay otro capítulo que me llama mucho la atención y que se llama El derecho a la ciudad en los barrios de San Luis Potosí, desde la dimensión y la participación ciudadana, en los casos de San Sebastián y San Miguelito. No sé si tengas fresco algo relativo a esto, porque me parece que hay que destacar mucho este tema de la participación ciudadana. Sí, a mí me parece que, como hemos estado diciendo a lo largo del programa, nadie se niega al cambio, ¿no? Los cambios es inevitable y las transformaciones es imparable, y está bien, ¿no? La cuestión es hacia dónde se transforma y quién transforma también, ¿no? Los cambios también van generando un tipo de identidad. Y, por ejemplo, los del Saucito, el caso del Saucito, a mí no me cabe duda que el conflicto que se está viviendo ahí va a resaltar las identidades de barrio que tienen, aunque no se llame jurídicamente barrio, pero va a resaltar todo ese tejido social que los sostiene desde hace años. Ajá. ¿Cómo va a cambiar? Pues creo que ahí es el derecho a decir cómo quieren cambiar también. Si no, va a suceder lo que ha estado sucediendo en muchas ciudades de México y de otros lados. Nada más hay que ponernos a ver la Ciudad de México. O sea, ya no hay un término sociológico o urbanístico que te pueda hablar de una urbe como la Ciudad de México. O sea, eso ya no es una ciudad. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Qué problemas? Cuéntanos a los que no hemos ido a la Ciudad de México. Es una megalópolis. Ya ni es megalópolis, ya los urbanistas está ¿Ya no es megalópolis, desbordado ese concepto, porque ya se juntó con Pachuca, ya se juntó con Cuernavaca, con el Estado ya de México, se juntó con el Estado de México, y se está juntando con Querétaro. Es decir, Tepoztlán se volvió una colonia de la Ciudad de México. Entonces, ¿cómo se le llama a eso? Es la única mega ciudad que se puede ver desde un satélite. Es decir, tú ves la mancha urbana, el tamaño de esa mancha urbana, que ya abarca pues, todo el país. Con todo el casi, tamaño ya, de problemas que tiene, o sea, ¿no? Abarca el centro del país. Entonces, esas medidas, si no se... San Luis va para allá. Digo, no ahorita, plazo, pero si uno va si uno va en la 57, te das cuenta que se está juntando con diferentes pueblos, ¿no? Y ya no hay espacio, y están haciendo desarrollos urbanos hasta allá. ¿Por qué? Porque se va a juntar en un momento dado. Ya no hay diferencia con otros pueblitos. Bueno, o sea, el Saucito era un pueblito. Sí, claro. Ahorita es parte integral. A donde te ibas a comer unas gorditas, allá a la orilla de San Luis. A la orilla, ¿no?, de San Luis. Ahorita es parte del centro. Años. Claro, ya quedó muy céntrico. Así como decía Paola, como pregunta clave, no por oponerse al cambio, sino más bien cómo se da ese cambio, para qué, por qué, con quién. Este tema, yo creo que de la participación ciudadana podría ser un factor clave en todo este asunto de el cambio, las transformaciones, y particularmente en el caso de San Luis Potosí, con todos estos impactos que seguramente están trayendo y seguirán generando estas zonas industriales, estos desarrollos industriales. A ver si entendí bien tu si no te aterrizas, contéstame lo que quieras. De todos modos, siempre sueles hacer eso. Yo pregunto una cosa y tú contestas lo que quieres. Mira, finalmente la participación ciudadana es una parte crucial en las democracias. Es lo que intenté decir. Porque finalmente tenemos que entender que son los ciudadanos quienes participan, quienes sostienen un gobierno, quienes le dan vida a una ciudad, quienes le imprimen dinámica a los espacios, ¿no? Y si las personas no participan de las diferentes formas de participación, porque a veces creemos que participar solamente es salir a la marcha. No, participar es desde el que se levanta a barrer la banqueta, el que cuida el arbolito que le toca, que está fuera de su casa, estas dinámicas que tienen mucho los barrios, por ejemplo, bueno, yo me tengo que ir, pero ahí te dejo, ahí le echas un ojo a mi hijo porque o te haces cargo, lo recoges y o sea, estas dinámicas, ¿no? Es lo que le da vitalidad a un espacio, ¿no? Entonces, la participación, a veces pensamos que es política, pero la participación tiene que ver en todos los elementos.
hay un problema con una alcantarilla, se pone atención a eso porque finalmente esa alcantarilla es la que evita que me inunde y que se inunde la calle y que se inunde toda una sección. Eso es participación, es apropiarte de los espacios en donde vives. ¿Es la participación de la ciudadanía un factor clave en los barrios y en la cultura de los barrios, Paula? Sí, definitivamente. Y para abonar un poco a la parte de, bueno, él hablaba de la parte cotidiana, ¿no? De participación cotidiana. Voy a hablar un poco de la política yo, ¿no? Y son las juntas vecinales, por ejemplo, ¿no? Esos son elementos que han, para bien y para mal, ¿eh? O sea, para bien y para mal, pero la organización social, en ese sentido de reunirse, discutir qué pasa, qué hacemos frente a esto, que no, o sea, muchos casos que han pasado de organizaciones flash, ¿no? Porque vienen problemas de repente y entonces se reúnen y se juntan y así. Eso creo que es crucial, ¿no? Y ha sido crucial, bueno, no porque yo lo crea, sino porque históricamente ha sido crucial, ¿no? Sí, claro. Ha sido crucial para por ejemplo, poner presión sobre el Estado, para meter amparos, o sea, hacer algo jurídicamente, porque a veces no basta nada más con la participación, o sea, con hacerlo en la calle, ¿no? También se complementa con la otra parte de pelear por los derechos y de modificar leyes y toda esta parte. Y eso empieza desde la organización en pequeño de vecinos, de gente, por ejemplo, de estos colectivos de bicicletas, ¿no? O de colectivos de cualquier otra cosa, ¿no? Que están usando la ciudad, que están usando ese espacio, que viven ahí, que hacen una cierta actividad, ¿no? Y que han vuelto visibles algunos problemas que permanecían anónimos porque no había esta capacidad de organización quizá de la ciudadanía. Bueno, pues a los tres les pediría un último mensaje a manera de conclusión en torno a este libro que hoy hemos estado comentando y que, bueno, pues desde la perspectiva de sus especialidades como investigadores o desde donde quiera, doctor, usted ya sabe. ¿Qué nos dice? No, bueno, que le echen una revisión al texto. Tiene muchas perspectivas, te va a acercar a la historia de tu entidad o de donde tú estás viviendo, ¿no? Y eso te permitirá entender muchas cosas que probablemente como externo no entiendes y no conoces y no valoras. Gracias por habernos acompañado, doctor Jorge Mora. Gracias. Paola. Sí, yo quiero invitar a la gente a que vea el documental. El documental está accesible gratuitamente en YouTube, en el canal del Laboratorio de Antropología Visual, LAVSAN, así lo pueden encontrar en YouTube, y el documental se llama Y del barrio no me voy. Entonces es un documental que nació con este libro también y donde van a poder ahora sí que ver y escuchar, ¿no? Pues las entrevistas con los vecinos de los 7, bueno, de la mayoría de los barrios, ¿no? Y la otra es que también, pues igual que Jorge, creo que en la diversidad de perspectivas está la sabiduría y el conocimiento, ¿no? Y me parece que ahí también es bueno que haya como diferentes formas de mirar y que se junten en un solo libro, ¿no? Y es que las temáticas que abordan son así, distintas, diversas y cosas que no nos habíamos imaginado, ¿no? Desde los riesgos, desde los fenómenos, los impactos, etcétera. Doctor, te dejo el último porque pues es tu obra, así que tú la coordinaste. ¿Algún mensaje final? Bueno, es la obra de todos los que escribimos ahí y de los que participaron como también en las entrevistas y así. Me parece que es que un libro, aunque se vea como un objeto, debe ser mucho más dinámico. Digamos que es una parte que proyecta un tipo de corte de la realidad en ese momento determinado, pero se debe seguir estudiando este fenómeno, debe seguir habiendo más trabajo sobre los barrios, hay muy poco, y me parece que la población lo ha recibido con mucho agrado, es decir, les interesa, porque son ellos mismos. Sí me parece que hay que retomar la idea y seguir en ello y ver el documental, que también podría decir mucho más de lo que dice, ¿no? Bueno, pues ya nos vamos, es decir, espere una parte 2. Yo creo que es efectivamente, ¿no? La ciudad está en constante dinámica, movimiento, y qué mejor que se siga recogiendo por la perspectiva de los expertos, ya sea desde la historia, desde la sociología, antropología, en fin, muchas disciplinas de las ciencias sociales que nos pueden aportar a los ciudadanos comunes a entender y apropiarnos de lo que estamos viviendo y que a lo mejor no hemos valorado la riqueza que se tiene. Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado, los invitamos para que se queden con la Agenda Colsan y bueno, pues los esperamos en el próximo espacio desde el Colegio de San Luis. Gracias, pásela bien, hasta la próxima.
El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. El Colsan realizará la ceremonia de bienvenida Generación 2023, el 7 de agosto a las 12 horas en el auditorio. La Cátedra Institucional Primo Feliciano Velázquez llevará a cabo el seminario Temas Selectos, Historia Social de la Salud, la Enfermedad y la Atención en México, impartido por la doctora Claudia Agostoni, de agosto a octubre con transmisiones por Blue Jeans. Consulta el programa completo en nuestras redes sociales. Se realizará la siguiente conferencia de la historia económica en México, siglos XIX y XX, con el tema La importancia de las inversiones externas en el proceso de la industrialización en la ciudad de Querétaro y su zona conurbada, el 17 de agosto a las 19 horas en el Archivo Histórico del Estado, licenciado Antonio Rocha. Se encuentra abierta la convocatoria del primer coloquio estudiantil de Ciencias Sociales, a realizarse el 28 y 29 de septiembre de 2023 en las instalaciones del Colegio de San Luis. Tienes hasta el 25 de agosto para enviar tu resumen. Consulta los requisitos en nuestra página web. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.